bancaria unos 7,000 libras que no sabía de dónde habían venido ni para qué. Y claro, resultó ser un error. Y pasado unos pocos días, el banco reclamó el dinero para enviarlo a quien realmente tocaba. Pero mi hermano es bastante sensato. No creía que el dinero fuera el suyo y no lo gastó. Así que no hubo problema. Sin embargo, de vez en cuando lees en los periódicos de alguien que de repente encuentra en su cuenta algo que no esperaba y dice, genial, dinero gratis, y sale a gastar. Y luego vuelve de sus vacaciones de 3 semanas en el Caribe y hay una carta en el buzón diciendo, hay que devolver ese dinero. Y claro, ya no tienen ese dinero para devolver. Así que lo que parecía una bonificación se convierte en una deuda y un lastre. Y así describe Pablo su experiencia religiosa antes de conocer a Cristo. Así que si tienes una Biblia, busca por favor Filipenses capítulo 3 y vamos a leer versículos 7 a 12. Filipenses 3, empezando en el versículo 7. Todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado, o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Lo que era ganancia, los privilegios de nacer judío y criarse en el pueblo de Dios, el celo por cumplir la ley él mismo y velar porque los demás también la cumplieran. Todo lo que le daba certeza de estar justificado ante Dios. Resulta que no vale. No es solo que no tiene valor positivo, sino que tiene valor negativo. No es solo que no le basta, es que es contraproducente. En versículo 8, la traducción que tengo aquí dice, lo considero basura. Pero esa es una manera muy suave de traducir el texto original. Pero dice, lo considero estiércol, excremento, mierda. Y si esa te parece una palabra muy fuerte para usar en la iglesia, no me disculpo. Porque si te ofende es que he comunicado realmente lo que dice Pablo. Ha habido culturas humanas en las que valoraban el excremento humano para combustible y para fertilizante, pero la cultura judía no era una de ellas. Y puedes leer en casa en Deuteronomio 23, describe que cuando estaban en el desierto, en un campamento, si alguien necesitaba asearse tenía que coger una pala, salir del campamento, que podía ser una caminata muy larga, cavar un hueco, hacer sus necesidades y luego taparlo
para que el Espíritu de Dios al moverse por el campamento no se ofendiera por ver algo indecente. Lo que dice Pablo es que todos sus esfuerzos eran una ofensa ante Dios. Y no sé si tenía en mente Isaías 64 cuando escribió esta carta, pero ahí dice algo bastante parecido y me parece que vale la pena leerlo. Así que Isaías 64, versículos 1 a 6. Oh, si rasgaras los cielos y descendieras, si los montes se estremecieron ante tu presencia, como el fuego enciende el matorral, como el fuego hace hervir el agua, para dar a conocer tu nombre a tus adversarios, para que ante tu presencia tiemblen las naciones. Cuando hiciste cosas terribles que no esperábamos y descendiste, los montes se estremecieron ante tu presencia. Desde la antigüedad no habían escuchado ni dado oídos, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti, que obrara al favor del que esperaba en él. Sales al encuentro del que se regocija y practica la justicia, de los que se acuerdan de ti en tus caminos. He aquí, te enojaste porque pecamos. Continuamos en los pecados por mucho tiempo y seremos salvos. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas. Y con trapos de inmundicia se refiere a toallas menstruales usadas, ensangradas, que también eran una ofensa delante de Dios. Y este pasaje resume muy bien la historia de Pablo. Dios partió los cielos y descendió. Hizo conocer su nombre a sus adversarios. Y las huestes espirituales temblaron. Y luego rasgó el cielo de nuevo para aparecer a Pablo, que cayó de su caballo y quedó ciego. Y se le cambió por completo la vida. Seguía con el mismo celo de antes, pero ahora ese celo estaba unido a un entendimiento más completo de cuál era el plan de salvación de Dios. Entendió que intentar conseguir la justificación por sus propios esfuerzos no le valía, pero que sí había justificación por el sacrificio de Jesucristo. La obra fiel de Cristo en la cruz es la única manera de ser reconciliado con Dios. Así que la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿me fío en mis propios esfuerzos o en lo que hizo Él? Incluso los que llevamos mucho tiempo en Cristo, de vez en cuando necesitamos examinarnos para preguntar si hemos vuelto a pensar como el mundo. Sobre todo en la sociedad bastante individualista en la que vivimos, que dice hay que hacerlo todo por ti mismo. Y la segunda pregunta es, ¿cómo nos afecta ese cambio de perspectiva? ¿Nos ha impactado de la misma manera que a Pablo? Volviendo a Filipenses 3, él dice en el versículo 10 que quiere conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Pues yo jamás he quedado ciego por ver el resplandor del Señor resucitado. ¿Alguien aquí? Yo jamás he sido arrebatado al tercer cielo, sea en el cuerpo o fuera de él. ¿Alguien? Pablo había tenido unas experiencias con el Señor mucho más allá de lo que hemos tenido nosotros. Y dice, quiero
conocerle. Curiosamente, ni siquiera dice, quiere conocerle más, como si no le conociera aún. Y sospecho que eso sea por el contraste del poco conocimiento que podemos tener en este mundo. Dice en Corintios que vemos como en un espejo de muy mala calidad. Pero entonces, cuando Él vuelva, conoceremos como Él nos conoce a nosotros. Pero está claro que Pablo no está pensando solo en el otro lado del día del juicio, porque eso no sería compatible con las próximas frases. Quiere conocer el poder de su resurrección. Ese mismo poder que, según dice Efesios, obra en los creyentes. Porque el poder que dio vida al Señor crucificado también da vida a los que oyen su mensaje y lo creen. Y luego sigue obrando en ellos, transformándolos en el parecer de Jesús. Pablo quiere ver esa transformación en su propia vida. Quiero que ese poder de vida a los que escuchen su predicación donde está, en la cárcel, y luego los que escucharán cuando sea liberado. Y quiere ver ese poder transformando las vidas de sus hermanos y hermanas en Cristo, tanto en Filipos como en las otras iglesias de Dios. La iglesia tiene poder. Tiene poder para derribar muros espirituales. Tiene poder para tirar abajo las puertas del infierno y sacar a los que están atrapados. Tiene poder para brillar en medio de la oscuridad y alumbrar a los que no saben ni siquiera lo que es la luz. ¿Es eso nuestro deseo hoy? Y luego Pablo desea la comunión de compartir los padecimientos de Cristo. Ya hemos visto la palabra griega koinonia en el primer capítulo, que en Filipenses 1:5 Pablo dice que los corintios son socios con él en el Evangelio. En el 1:7 que son socios con él en la gracia de Dios. Y es relativamente sencillo entender esas frases. Pero aquí dice que quiere ser socio con Cristo en su padecimiento. Y eso quizá un poco más difícil de entender. ¿Es que Pablo es masoquista? Más bien realista. Vemos en el Nuevo Testamento una expectativa de persecución. Jesucristo dijo, os echarán mano y os perseguirán. Seréis odiados de todos por causa de mi nombre. En Hechos 5 vemos que el Sanedrín condena a azotes a los apóstoles y luego ellos salen regocijándose de haber sido tomados por dignos de padecer afrenta por el nombre. Y Pedro escribe más tarde, si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados. Pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y al final de Filipenses, Pablo ya escribió, se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Hay cierto sentido en el que sufrir por el Evangelio es privilegio y no solo algo para soportar. Pues conocer a Cristo y el poder de su resurrección no es algo en plan triunfalista, conlleva pruebas y penas. Pero si somos maduros en Él, pediremos su ayuda para aguantar en vez de pedir una vida fácil. Y honraremos a la iglesia perseguida que en muchos países sufre cosas que nosotros ni imaginamos. No debe
sorprendernos. Que los que buscan imitar a Cristo sean tratados de la misma manera de que trataron a Cristo. Y siguiendo en Filipenses 3:10, eso es precisamente lo que quiere Pablo, imitar a Cristo. Concretamente dice que quiere ser como Él en su muerte. ¿Qué quiere decir eso? ¿Muerto? No. Vuelve a lo que dijo en Filipenses 2, la humildad y la obediencia. Porque no es hipócrita. Ha dicho a la iglesia en Filipos que deben tener esa misma actitud de humildad y obediencia que llevó a Cristo a la cruz, y Él también la quiere. Y hay un deseo más en la lista. Versículo 11, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Algunas traducciones pueden dar a entender que no esté seguro de llegar. Creo que tiene bastante confianza. Lo que hay ahí en la gramática griega es más, este es un deseo que no depende de mí, al fin y al cabo depende de Dios. Pero sí que es cierto que no es complaciente. Dice en otro lugar que no sea que después de haber predicado a tantos, yo mismo no llegue. Reconoce en el versículo 12 que aunque se ofrezca a otros como ejemplo para seguir, aún no está al 100%. Él tiene que seguir intentando imitar cada vez más a Cristo para ser mejor ejemplo para ellos. Y se esfuerza mucho. No porque lo cree necesario para ser justificado, sino para no perder nada de lo que tiene Dios para él y lo que tiene Dios para hacer a través de él. Para a esa lucha volveremos después de la Pascua. Entonces, para resumir, si crees que tienes tu entrada al cielo porque eres buena persona, malas noticias, no funciona así. Eso es lo que creía Pablo durante muchos años y luego Dios demostró que no. Hace falta depender de la cruz de Cristo. Poner toda tu confianza ahí. Y si hoy por primera vez captas esa verdad, estaremos encantados de orar y hablar contigo después. Pero si ya has sido reconciliado con Dios por la cruz, entonces la pregunta es si vives a la luz de esa verdad. ¿Quieres conocer más y más a Cristo? ¿Quieres ver obrar su poder? ¿Quieres imitar su humildad y obediencia aunque significa padecer? ¿O has dejado que tus prioridades se alineen con las del mundo y estás buscando una vida fácil? Los que podemos nos pongamos de pie y oremos. Gracias, Jesús, que vemos en tu cruz a la vez la humildad y obediencia y el poder para transformar las cosas por completo. Gracias por la transformación que has hecho en muchos de nosotros y pido por los que aún no han sido reconciliados con Dios, que brilles tu luz en ellos para que acepten y para que sean reconciliados y entren en tu gloria. Y pido que tu poder siga obrando en nosotros a través de tu Espíritu Santo para hacernos más como tú, para que brillemos también más en la oscuridad y atraigamos a los que no te conocen para que te conozcan y sean salvos. Muestra tu gloria, Señor, en nosotros y a través de nosotros,
para que sea siempre tu gloria y no la nuestra. Amén.